Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este Evangelio, nos estará hablando acerca de cómo tratar con el pecado en nuestras vidas. Y sabes, hablando de tratar con el pecado en nuestras vidas, me hace recordar a un papá que estaba tratando con el pecado de su hijo. Y sabes, su hijo era muy mentiroso. A ver, levante su mano aquí, ¿quién se identifica con ese niño? ¿Quién es mentiroso, pero muy mentiroso? Quiero decirte que las mentiras es pecado. Y si tú eres una persona mentirosa, aguas, ¿está bien? Ahí estás identificando. Pero el papá estaba tratando con su hijo que era bien mentiroso. Y siempre su papá le decía, no quiero regresar del trabajo y verte mojado, ya no te metas a la alberca. Pero este hijo era tan mentiroso que siempre buscaba una excusa y cuando llegaba el papá del trabajo estaba mojado. ¿Sabes? Un día su papá se levantó muy temprano. Dijo, es la última vez que te digo. Su hijo ya no sabía qué decirle. Entonces le dijo, papá, es que no te he dicho, ¿sabes? Que Satanás, el enemigo, siempre viene y me habla y me convence y me meto a la alberca. Dice, ok, mijo, te voy a decir lo que tienes que hacer hoy. Cuando Satanás venga, el enemigo, y te diga, te quiera convencer, dale la espalda y dile que no lo vas a escuchar. ¿Está bien? Sí, papá. Va su papá al trabajo, regresa y adivinen a quién encuentra mojado. Al chamaco. Dice, ¿por qué estás mojado? Es que el enemigo papá vino y me empezó a convencer. Y no hiciste lo que te dije. Sí, le di la espalda, pero adivina quién me empujó, dice. Ese chaval me da bien mentiroso, muchacho. Si tú eres estudiante bíblico, te animo a que anotes el título y el pasaje bíblico está en tu pantalla. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos, capítulo 9, del verso 42 al verso 50. Tú que tomas notas, Marcos capítulo 9, del verso 42, vamos a estar estudiando al verso 50. El título de nuestro estudio de esta mañana es Tratando con el pecado. El título, a ti que tomas notas, es Tratando con el pecado. Así que acompáñame por favor a Marcos capítulo 9 en tu Biblia y vamos a ir al verso 42 al 50. Vamos a iniciar nuestro estudio leyendo el verso 42. Acompáñame en tu Biblia por favor. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor te fuera si se te atase a una piedra de molino al cuello y se te arrojase en el mar. Recordemos, iglesia, que Jesús anteriormente tomó a un niño, lo puso en medio de sus discípulos y les dio una gran lección. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era esa lección? ¿Quién era grande en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Ahora Jesús toma esa misma ilustración que es el niño y les da una advertencia a sus discípulos. ¿Te diste cuenta cuál era la advertencia en el verso 42? Acompáñame. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Sabes? En aquellos tiempos utilizaban las personas para moler maíz varios tipos de herramientas. Hoy hay máquinas, ¿verdad? Pero antes no existían las máquinas. Entonces utilizaban dos tipos de piedras. La primera piedra, que pesaba media tonelada, la podía manipular una persona. Esa la usaban para destrozar un poco de maíz, una cantidad pequeña. Entonces la persona agarraba el molino y empezaba a darle vuelta, moviendo esa piedra. ¿Está bien? Pero cuando habían cantidades grandes de maíz, las personas ya no podían manipular la otra piedra que se utilizaba. Y era una piedra que pesaba más de 2 toneladas. Esta piedra es la que Jesús les está diciendo a sus discípulos que prefiere él que se aten y se avienten al mar que hacer tropezar a un pequeño que cree en él. ¿Saben? Los discípulos sabían de qué estaba hablando Jesús. Los discípulos sabían cuál era la seriedad de hacer tropezar a un pequeño que cree en el Señor. Y sabes, podemos utilizar esta ilustración de 3 maneras. De 3 maneras la podemos aplicar a nuestra vida. La primera forma de aplicar esta lección que Jesús le está dando a sus discípulos es no hacer tropezar específicamente, literalmente, a niños cuando quieren venir al Señor. Lo cual me puse a meditar en los papás que traen a sus niños a la iglesia y sabes, quiero tomarme el tiempo para felicitarles. No es fácil traer a tus hijos, probablemente es tiempo, es estrés, que se cambien, que se peinen, que se bañen. Hay algunos despeinados que las traen, está bien.
Pero sabes, es tiempo. Pero me encanta ver a papás que traen a sus hijos al Señor. Me encanta ver a abuelitos y abuelitas que traen a sus nietos a las cosas del Señor, a la iglesia. ¿Y sabes por qué es una gran bendición? Porque aparte de que ustedes escuchan la palabra, ellos están escuchando la palabra también. Hay un ministerio de niños, gracias a Dios, y hay una hermosa y excelente maestra que ama a los niños y les enseña las cosas del Señor. Lo cual quiero animarte, papá, que sigas haciendo lo mismo. Créeme, podemos creer que en el tiempo del Señor, cuando ellos quieran tomar una decisión, van a tomar la decisión correcta, y es entregarle sus vidas al Señor. Pero tú estás haciendo tu trabajo. Y quiero decirte que es de gran bendición que traigas a tus niños. Pero si tú eres un papá que no lo estás haciendo, esta es una advertencia del Señor para ti. No hagas tropezar a tu hijo al venir al Señor. No pongas otras cosas primero antes de traer a tus hijos al Señor. Créemelo, es una advertencia para ti de parte de Jesús. Es muy serio lo que estás haciendo. Y Jesús trata esta área con los discípulos. Otra segunda aplicación que podemos hacer es aquellos pequeños, no físicamente, sino espiritualmente. Aquellos pequeños en la fe. ¿Sabes? La Biblia nos dice que aquel que viene y nace de nuevo y acepta a Jesús, la Biblia lo llama un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, apenas ha nacido. ¿Qué es lo que se espera de ese niño? Que crezca y madure. ¿Has conocido una persona de 20 años con un chupón todavía o con tetita? ¿Verdad que no es muy extraño? Se supone que tiene que madurar. De igual forma en lo espiritual. Pero cuando una persona viene al Señor en esa etapa donde es un bebé espiritual, es muy fácil hacerlo tropezar. Y sabes, esta es una advertencia también para nosotros. No hacer tropezar a aquellos pequeños en la fe. ¿Cómo podemos hacerlos tropezar? ¿Sabes? Lo típico, tradiciones y costumbres. ¿Te has topado a esas personas que te dicen, tienes que venir vestido así y vestido así no? Tradiciones y costumbres. ¿Qué es lo que hace esa persona? Ya empezó a juzgarme cómo me visto, ya empezó a darme reglas. Mejor ya no vengo a la iglesia, mejor me voy al mundo donde sí me aceptan con mi ropa como estoy. Puede venir un expandillero, un mara salvatrucha, lo que tú quieras. Puede venir lleno de tatuajes. ¿Y sabes cuál es el error que cometemos? A Dios no le gustan los tatuajes. Dios no quiere que te pongas tatuajes, muy mal. Y empezamos a juzgar a esas personas que son pequeños en la fe. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mejor irse de la iglesia. ¿Por qué van a venir a un lugar donde no los reciben como están? Y allá en el mundo bien que los abrazan. ¿Sabes? Muchas veces podemos ser de tropiezo yo y tú. Y ya no lo tenemos que hacer. ¿Por qué es fácil hacer tropezar a un niño? Bueno, es fácil hacer tropezar a un niño, ¿verdad? Por lo regular un niño tiene que ir por un adulto o tiene que tener mucho cuidado porque en cualquier momentito tropieza. Lo mismo espiritualmente. No seas esa persona legalista, no seas esa persona que juzga a la persona o que empieza a meter tus costumbres cuando la Biblia nunca dice eso. Solamente dice que todo lo que hagas, lo hagas para glorificar a Dios. Si eso que estás haciendo glorifica a Dios, está bien. Pero nunca le digas a personas qué no tienen que hacer. Cuando la Biblia no dice eso, específicamente. ¿Está bien? No hagamos tropezar a pequeños en la fe. Si tú eres un pequeñito en la fe, créeme, te amamos y cualquier pregunta puedes acercarte. Pero créeme, de corazón te decimos, nunca buscamos que te alejes del Señor. Al contrario, vamos a hacer todo lo posible para que estés aquí y te sientas a gusto y te sientas amado. ¿Está bien, iglesia? Jesús le está advirtiendo a sus discípulos, como a nosotros nos va a advertir, nos está advirtiendo esta mañana. Tercera forma de aplicar esta advertencia es con personas pequeñas, con pequeñitos aquí en la tierra, pero grandes en el reino del Señor.
Anteriormente Jesús les daba una lección a sus discípulos. ¿Quién era grande en el reino de Dios? Adivinen quién era ese. Los que son pequeños aquí. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Los que andan sirviendo siempre. Los que andan buscando lo tuyo primero de buscar lo de ellos. Y por eso siempre andan ahí atentos cómo te pueden amar. Pero ¿sabes? Muchas veces se vuelve más difícil servir y amar a las personas cuando esas personas hacen lo posible porque tú dejes de hacer eso. Si tú eres una persona que abusa de aquellas personas que te sirven y te aman y te quieren amar y te quieren mostrar el amor de Jesús, créeme, esta es una advertencia para ti. No hagas tropezar a aquellos pequeñitos, aquellos que sirven con un corazón para el Señor, aquellos que siempre buscan mostrarte a Cristo por medio de sus vidas. ¿Sabes? Podemos aprovecharnos de ellos, pero a Dios nada se le va, Él todo lo mira. Y esa es una advertencia para nosotros. No hagamos tropezar a aquellos niños pequeños, no hagamos tropezar a aquellos bebés espirituales que son nuevos en la fe, y tampoco no hagamos tropezar a aquellos que de corazón te sirven y te aman. ¿Está bien? Fíjate cómo Pablo nos dice que apreciemos a estas personas que son pequeños aquí en la tierra, pero grandes en el reino de Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 2 en tu Biblia. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, verso 25. Voy a leerlo y voy a leer verso 29 y 30. Fíjate cómo Pablo nos dice que apreciemos a esas personas que te aman y te sirven. Verso 25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Verso 29 y 30. Recibidle pues en el Señor, ¿con qué? Con todo gozo. Y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sabes? Este es un hombre que servía en una iglesia, que pertenecía a una iglesia, pero no solamente eso, iba y daba mensajes. En aquellos tiempos no existía el celular, entonces siempre había una persona dispuesta a caminar días si era necesario, con tal de llevar cualquier cosa que aquel hermano necesitaba. Y ¿sabes? Epafrodito era uno de ellos. ¿Qué recompensa tenía él? Ninguna, porque aquí nos dice que servía para Cristo. Y ¿sabes? Arriesgó su vida, estuvo a punto de morir. ¿Y qué dice Pablo? Gócense ver a personas así. Ámenles, aprécienles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Haz esto, haz el otro, aprovechémonos de él porque es mansito. Créeme, no hagas eso. Sino gózate con ellos, gózate en verlos. Dale gracias a Dios por esas personas que nunca buscan lo de ellos, buscan el reino del Señor. ¿Está bien, iglesia? Siempre ven con esa mentalidad aquí a la iglesia. Cuando ves una persona sirviendo, acércate a él, gózate con él y agradécele, pero agradécele a Dios también. ¿Está bien? Necesitamos personas así, que no vengan a abusar de los siervos, sino que aprendan de ellos y puedan servir también con ellos. Pablo nos dice que estimemos y los apreciemos y seamos agradecidos con ellos. ¿Está bien, familia? Vamos a continuar nuestro estudio, verso a verso, del verso 43 al verso 48. Vamos a continuar nuestro estudio del verso 43 al verso 48. Por favor, acompañen tu Biblia. Jesús nos va a estar diciendo cómo tratar con el pecado directamente. Jesús primeramente habló de no hacer caer a tales, pero ahora nos va a decir de dónde viene eso que hace que nosotros seamos de tropiezo o hagamos caer a otras personas. Y va a hablar del pecado directamente que mora en nosotros y tenemos que tratar con él. Acompáñame, versos 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo.
Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está dándoles una advertencia a sus discípulos. Ahora viene otra advertencia y va a tratar con el pecado que muchas veces nosotros practicamos. Y Jesús les dice que si hay pecado, hay algo que los hace caer, que corten eso. Y usa 3 ilustraciones. Córtate el brazo, córtate el pie o sácate un ojo. Y sabes, yo me acuerdo cuando leí este pasaje. La primera reacción mía cuando leí este pasaje, créanme, me asusté. ¿Qué? ¿Que me corte el pie? ¿Que me corte la mano? ¿Que me saque un ojo? La verdad, yo cuando leí este pasaje así me quedé bien espantado. También yo creo que me quedé como que si no entiendo lo que está aquí. ¿Qué estás tratando de decirme, Jesús? A ver, no entiendo, ¿que me saque un ojo? ¿Que si no me saque un ojo literalmente voy a ir al infierno? Es un pasaje difícil de entenderlo, ¿va? Bueno, sí es difícil. Otra forma, simplemente sonreír sin entender. ¿Te ha pasado eso? Que te dicen una verdad y solamente sonríes y no sabes ni qué. ¿Sabes? Yo me acuerdo que leí este pasaje y así me quedé, me asusté. Pero Jesús no está hablando literalmente de que te cortes un brazo o te saques un ojo o te cortes una piedra. Jesús está hablando de que va a ser difícil que te deshagas de eso. Jesús te está tratando de decir que va a ser doloroso, como cortarse un brazo literalmente, que tú puedas deshacerte de eso que te lleva a caer. No va a ser fácil dejarlo, pero Él te dice la consecuencia si tú prefieres seguir practicando eso que te hace caer en pecado. ¿Y sabes qué es la advertencia? Que vas a ir al infierno. Eso te va a llevar al infierno. Jesús utiliza 3 ilustraciones. Utiliza las manos, utiliza los ojos y utiliza los pies. Lo cual quiero preguntarte, utilizando estas ilustraciones, ¿qué estás haciendo con tus manos que te estén llevando a caer en pecado? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mis manos que me lleven a caer en pecado? ¿Sabes? Hay muchas personas que se la pasan haciendo fraudes. ¿Eres una persona que hace fraudes constantemente? ¿Eres esa persona que toma lo que no es tuyo o probablemente sabes que no es algo legal lo que estás tomando? ¿Y lo utilizas para tu conveniencia o para tu beneficio? ¿Qué estás haciendo con tus manos que te lleven a caer en pecado? ¿Sabes? Hay muchas formas de caer en pecado con nuestras manos. ¿Qué estás haciendo con ellas? Si es necesario dejar un trabajo, créemelo, déjalo. Si eso te está llevando a caer en pecado. Hay muchos trabajos que desafortunadamente de ser lo correcto para agradando a Dios, te va súper bien porque haces lo que no le agrada a Dios. Y es muchas veces aprovecharte de las personas, es muchas veces hacer esto, lo que ahorita dije, estafar a personas o hacer fraudes con tal de beneficiarte. Créeme, ese es un pecado. Eso es algo, una actividad que te está llevando a caer en pecado. Déjalo. Si hay alguna amistad que te está llevando a eso, corta esa amistad. ¿Va a ser fácil? No. Jesús es lo que le está tratando de decir a sus discípulos. Te va a doler. Puede ser que para ti sea imposible arrancarte un brazo, porque olvídate, ¿quién va a hacer eso? Pero lo tenemos que hacer. ¿Qué estás haciendo con tus manos que te lleven al pecado? Jesús utiliza los ojos. ¿Qué estás haciendo con tus ojos? ¿Qué estás viendo que te lleva a caer en pecado? ¿Qué ves en tu celular? Y sabes, no quiero ser esa persona religiosa, sino es la realidad. ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué es lo primero que buscas? En la noche cuando estás solo o cuando nadie te mira. Sabes, hay muchas tentaciones.
donde tú puedes ir a buscar. Cuando ves a una mujer, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que meditas? Cuando ves un hombre, ¿sabes? Son áreas que tenemos que tratar, porque todos caemos muchas veces. Pero cuando tú vives en eso y lo practicas, créemelo, eso no es correcto y tienes que deshacerte de eso, porque eso te va a llevar al infierno. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es darle la espalda a eso que no agrada a Dios, al pecado, ya no practicarlo y seguir en obediencia al Señor. Cuando ves a una mujer, ¿hay lujuria en ti? Créemelo, muchas veces hay eso. Tienes que cortarlo. ¿Estás observando pornografía? Ese es un pecado que te va a hacer caer. Créeme, eso no le agrada a Dios. Y tienes que deshacértelo aunque sea imposible para ti. Pero el Señor te está dando la advertencia. Si no haces eso, créeme, tú nunca te has arrepentido. Y eso te va a llevar a una consecuencia. Tenemos que tratar con esos pecados. Y es lo que Jesús nos está tratando de decir a sus discípulos. ¿Qué estás haciendo con tus pies? ¿Tus pies te llevan a caer en pecado? Te la pasas siguiendo a antros y te la pasas toda la noche. Y sabes, en los antros hay tres características que hay en un antro. Y no tiene nada de malo ir a bailar. Yo puedo ir a bailar, no importa. Pero sabes, en esas fiestas donde es de noche y hay muchas cosas, solamente hay tres cosas: alcohol, sexo y vicios o drogas. Eso es lo único que vas a encontrar en ese lugar. Es que no te engañes a ti mismo. ¿A dónde te están llevando tus pies? ¿Te están llevando a lugares donde eres tentado a caer en pecado? Créeme, ya no lo hagas. Si estás yendo, el otro día me dijeron, era una cantina, de seguro han de vender café bueno. ¿Sabes? Era un buen pretexto. Dije, puchis, me voy a meter ahí. Pues a lo mejor venden café bueno. ¿Sabes? No puedes caer en esa tentación. Si tú te la pasas buscando cafés buenos en cantinas, créeme, no, estás en un mal lugar para buscar café bueno. Vas a ser tentado a caer en pecado. Y es lo que Jesús nos está tratando de decir. Les está advirtiendo a sus discípulos. ¿Está bien, iglesia? ¿Tus pies te están llevando a estar a solas con tu pareja, con una amiga o amigo, en lugares donde no es apropiado y estás siendo tentado a caer en pecado? No lo hagas ya. Porque eso es tentación en caer. Y cuando tú caes, créemelo, es fácil seguir practicándolo. Y eso te lleva, eso es una advertencia de nuestro Señor. Aquel que no corta eso que te está haciendo caer, prefieres entrar al reino con un brazo que ir con los dos brazos al infierno. Y sabes, Jesús da dos características del infierno en el verso 48, acompáñame. Donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sabes? El gusano representa la conciencia. Hoy en día hay miles de personas en el infierno. ¿Y sabes? Una característica de esas personas es que constantemente su conciencia les está juzgando. ¿Y sabes por qué es real? Porque Jesús nos presenta una historia real en Lucas, capítulo 16. Y nos habla de un hombre que se le llamaba el rico. Y estaba en el infierno. Y sabes, una característica de él es que su conciencia le decía, no creí, pero mi familia está allá. Por favor, manda a alguien que le predique a mi familia, porque es real, el infierno existe. Y sabes, no hay otra cosa que se ve en este hombre más que sufrimiento, porque el fuego lo está consumiendo. Y es cuando aquí dice que el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. Es real eso. ¿En realidad crees en la consecuencia de seguir en tu pecado?
¿Sabes? Es lógico. Si la consecuencia de tu pecado es que vas a ir al infierno, créemelo, cualquiera le dijera, voy a dejar de practicar eso. Pero si tú no crees en lo que la Biblia dice y en la advertencia de nuestro Señor, créeme, tú vas a seguir en ello. Y Dios no quiere eso. Ya no sigas en pecado. No solamente tú vas a ir al infierno, muchas veces te llevas a otras personas. Es fácil decirle a tu novia o a tu futura, vente, vamos a juntarnos, no nos casemos. Estás haciendo caer a esa persona. Y Dios no le agrada eso. Dios te pide que te cases, no que estés en unión libre. Tienes que hacerlo. Y va a ser doloroso, va a ser difícil, va a ser imposible para ti. Pero créeme, si tú le pides al Señor ayuda y le obedeces y das ese paso, créeme, Dios va a estar ahí. Y Él va a respaldar lo que tú estás haciendo porque estás creyendo en Él. Pero es así de difícil como cortarte un brazo literalmente. Pero la advertencia es esta. Depende de lo que tú decidas, va a depender tu eternidad. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. ¿Hay algo que te está llevando a caer? Si hay algo, por favor, no estás solo. Puedes venir y pedir ayuda. Puedes venir y pedir consejería. No estás solo. El Señor está contigo, pero también nosotros. Nosotros te amamos y jamás queremos que te vayas. Al contrario, Dios ha puesto este momento para tratar este tema, porque Él quiere que trates con eso. Y estamos aquí para ayudarte. ¿Está bien, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro estudio. Acompáñame a leer verso 49 al 50. Verso 49 al verso 50. Dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Jesús termina diciéndole a sus discípulos cuál es el propósito de tratar con tu pecado, pero también cuál es el propósito de no hacer caer los demás. Y es tener paz unos con los otros. Y Jesús nos dice algo interesante, que para alcanzar paz unos con los otros tenemos que ser llenos de sal. Tenemos que tener sal en nuestras vidas. ¿Sabes? La sal en el Antiguo Testamento, bueno, en este tiempo también en el que está escribiendo Jesús, tenía tres significados. Hay más significados, pero tres en sí. El primero, la sal guardaba a la carne de que se pudriera. Antes no existían los refrigeradores. ¿Cómo guardaba la carne? Echándole sal. ¿Sabes? También la Biblia nos dice que cuando antes se sacrificaban animales y le daban una parte al Señor, salaban esa parte para que fuera agradable al Señor. Pero también la sal significa que, como en esos tiempos, darle sazón a la comida. Una comida sin sal, ¿alguien levante su mano que le guste? O así no preparadita a nadie. ¿Sabes? La Biblia nos dice, en Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos, sean la sal de este mundo. Sean aquellos que guardan este mundo de que se pudra. Sean aquellos que le dan sabor a este mundo que está agrio, se puede decir. Sean aquellos hombres que se presentan como sacrificio vivo delante de Dios para que Dios nos use. No buscando lo nuestro, sino muriendo a nosotros mismos, cargando nuestra cruz y siguiéndole. ¿Sabes? Hoy en día hay muchas personas que dicen, yo quiero ser cristiano porque es bendición tras bendición. Créeme, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de sacrificio tras sacrificio. La vida de un cristiano, eso es, sacrificarte constantemente, dejando de practicar cosas que a Dios no le agradan. Sacrificio. Presentándome como una persona útil para Dios en cualquier área. Sacrificio. Viniendo a este lugar, siendo fiel, sirviendo, amando. Sacrificio.
Por allá te pueden predicar otro mensaje. Pero la Biblia dice que ese es el caminar de un cristiano. Jesús dijo, carga tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Si tú no haces eso, tú no puedes ser mi discípulo. Tú estás siguiendo a otro Jesús. Jesús nos dice, seamos la sal de este mundo. Seamos útiles para Dios. Y cuando tú haces esto, cuando tú cortas con el pecado, cuando tú pones primero a los demás para no hacerlos caer, créeme, tú vas a hacer específicamente esto, vas a ser usado por Dios. Y es lo que Jesús quiere llevar con sus discípulos, a ese punto. Sus discípulos andaban bien carnales. ¿Se acuerdan sus discusiones? Sabes, muchas veces así somos nosotros. Pero lo que no sabemos es que hay algo dentro de nosotros y en nuestro corazón, y es pecado. Y ese pecado nos lleva a hacer caer a otros. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos directamente al infierno, porque no obedecemos a la Biblia, a la palabra. ¿Está bien, iglesia? Por favor, tratemos esas áreas, meditemos en el Señor. Y créeme, no estás solo. Pídele ayuda al Señor. Él te va a ayudar. Y aquí estamos nosotros también para ayudarte, para tratar con tu pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar.